Vamos a hablar hoy sobre cómo traducir conceptos desconocidos. Eso quiere decir ideas nuevas y objetos ajenos a nuestra cultura. Entonces, a veces en la Biblia encontramos diferentes cosas unas palabras que no entendemos y debemos de buscarle el significado para poderlo traducir bien. Entonces, ¿por qué se da este asunto de que la Biblia tiene palabras desconocidas? Bueno, una razón es por las diferencias que hay en los tiempos que se escribió la Biblia y la vida en nuestros días. Es muy, muy diferente los tiempos de hace 3.000, 2.000 años con lo que vivimos ahora. Entonces, eso hace que haya diferencia y por eso debemos de entender, digamos, la geografía, la historia, el ambiente sociopolítico, sociocultural de la Biblia, de los tiempos de la Biblia, para poderle dar el significado correcto a las escrituras. La Biblia tardó en escribirse alrededor de 1500 años, entonces imagínense lo que ha cambiado, lo que pudo haber cambiado la cultura en esos 1500 años, además de que se escribió en lugares diferentes también, ¿verdad? La Biblia no solo habla de la cultura de Israel, sino habla de Mesopotamia, de los asirios, de los babilónicos, de un montón también de contextos diferentes, donde entre ellos mismos también tenían cosas diferentes, hablaban diferente, y entonces todo eso nosotros debemos de entenderlo para poder hacer una mejor traducción. Y por esa razón de que lo que sucedió, lo que cuenta la Biblia, sucedió hace tantos años que muchas cosas son desconocidas para nosotros, inclusive algunas costumbres, ¿verdad? No solo utensilios, o puede ser animales, o puede ser cuestiones de ya de la liturgia del pueblo de Israel. Entonces debemos de estar muy conscientes de estas cosas que son desconocidas para nosotros, pero tenemos muchísimos recursos para poderlas entender. Entonces, puede ser que la Biblia mencione algunos animales que no conocemos, que no tenemos en el lugar donde vivimos. Puede ser que sean plantas, puede ser que sean utensilios o vestiduras o ceremonias, también geografía o tal vez mejor decir como el medio ambiente donde se movían las personas en aquella época. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas ideas desconocidas? Porque la idea desconocida nos da un problema, pero también hay soluciones a ese problema, ¿verdad? Entonces, la idea desconocida son, bueno, pueden ser conceptos también que los lectores de la traducción desconocen. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no existen palabras equivalentes en la lengua para poder decir eso que estamos viendo que debemos decir en la traducción. Por ejemplo, nosotros tenemos la palabra apóstol, pero en realidad la palabra apóstol viene del griego y no se tradujo, se puso igual en español. Entonces es a veces se dice transliteración, o sea, se agarró la palabra del griego, se pasó al español, entonces tenemos la palabra apóstol. Ahora, aunque las palabras no existan en su lengua, debe haber alguna manera de traducirlas, porque no la podemos eliminar, porque cuando estamos traduciendo la Biblia no podemos ni añadir ni quitar a las escrituras, tenemos que traducirlo exactamente como, como está y darle el mismo significado. Entonces vamos a ver diferentes formas de traducir estos términos desconocidos. Entonces, esa sería una solución. Vamos a ver 5 soluciones que no a todas se aplican, pero podemos considerar estas soluciones para escoger la mejor para traducir esa idea desconocida. Entonces, debemos de comunicar estas ideas desconocidas de una manera que sea comprensible para la gente que va a recibir esa traducción. Entonces, aquí hay 5 maneras de traducir estas palabras desconocidas. Ahora,
hay que descubrir el significado y volverlo a expresar en el idioma al que se va a traducir. Entonces, no se puede comenzar a traducir si no se conoce bien el significado de la palabra o frase original. Para esto debemos de buscar diccionarios. Ahora, hay dos tipos de diccionario. El diccionario de español, diccionario de la lengua española, o castellano, la palabra castellano se usa más en Perú, ¿verdad? Buscar un diccionario para buscar el significado de algunas palabras que sencillamente están en el diccionario. Pero hay otro diccionario más especializado que es lo que nosotros le decimos diccionario bíblico. En estos diccionarios bíblicos también están estas palabras desconocidas que nos explican qué significaba en aquellos tiempos y ya más específico al vocabulario que tiene la Biblia. Eso es otra manera de conocer el significado. Lo otro que nos puede ayudar a entender algunas palabras que no entendemos en la Biblia son las diferentes versiones de la Biblia. Muchas veces estas nos ayudan a entender el significado. Sabemos que, bueno, hay muchas Biblias que se usan. La Iglesia Católica aquí en América Latina usa, creo que es la Biblia latinoamericana. También está la Biblia de Jerusalén, que es muy buena traducción. Y hay otras más. Inclusive la Dios habla hoy, la usan también iglesias evangélicas, también iglesias católicas. Pero la iglesia evangélica en general lo que usa es la Reina Valera de 1960. Esa Biblia tiene vocabulario muy antiguo, entonces eso nos impide entender a veces el significado porque tiene vocabulario que no usamos en este momento. Pero tenemos otras versiones como la traducción en lenguaje actual, tenemos la Dios habla hoy, puede ser la nueva versión internacional. Esas Biblias nos ayudan a entender algún significado desconocido porque estas Biblias que acabo de mencionar usan vocabulario más actualizado. No es que cambiaron aquel, sino que lo actualizaron. Porque creo que todos ustedes pueden recordar alguna palabra que sus abuelos decían y que ya ustedes no usan. Yo podría darles ejemplos, pero los ejemplos que yo tengo son de Costa Rica, entonces como que no les va a servir mucho. Pero nosotros, a veces yo digo alguna palabra y mi sobrina me dice, ay tía, ¿qué es esa palabra? Porque ya la juventud o los niños ya no usan esas palabras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le pasa a la Reina Valera. Entonces necesitamos a veces encontrar el significado de algunas palabras desconocidas, ya sea en diccionarios bíblicos, en diccionarios de español o en las otras versiones. Entonces, una manera de traducir términos desconocidos es usar un término más específico. O sea, hay términos generales que abarcan, por ejemplo, si yo digo mamíferos abarca una gran cantidad de animales, eso es un término más general. Pero si yo digo ganado vacuno, que son las vacas, ¿verdad? Eso es un término más específico. Entonces, eso se puede hacer a veces con algunos términos de la Biblia, ya sea usar un término más específico o uno más general. Por ejemplo, si ustedes no tuvieran la palabra lirio, que es mencionado en la Biblia, entonces ustedes pueden decir flor, por ejemplo, o algo así. También otra buena solución sería usar una frase descriptiva. O sea, explicar lo que significa esa palabra. Por ejemplo, sinagoga. ¿Cómo van a ustedes a traducir sinagoga, que es un término muy judío? Nosotros no tenemos sinagogas, pero sí hay sinagogas en este momento porque los judíos que están en diferentes países pues usan la sinagoga. Sinagoga no es lo mismo que templo, porque tenían dos funciones diferentes. Entonces yo considero que hay que usar una palabra para templo y otra palabra para sinagoga. Entonces en este caso podría ser una frase descriptiva, como poner la casa donde se reúnen la gente de Israel para estudiar, una cosa así podría ser.
No estoy diciendo que así tienen que hacerlo, solo estoy como dando un ejemplo, ¿verdad? También se puede reemplazar la idea por una muy similar. Ahí sí les voy a decir que no hay que abusar de los reemplazos, porque como les dije ayer, cuando Jesús maldijo la higuera, fue a una higuera porque es un hecho histórico. Entonces no podemos decir que Jesús maldijo el árbol de mango, no podemos hacer ese reemplazo, ¿verdad? En las parábolas, que son, digamos, son cosas ficticias, o sea, que no son reales, podríamos hacer algún reemplazo, pero en hechos históricos no podemos cambiarlos, ¿verdad? Porque sería tergiversar la historia. Otra manera de traducir estos términos desconocidos es tomar una palabra prestada de otro idioma. Ahora también, no abusar de los préstamos. Entonces, cuando yo doy este curso aquí en el presencial en Mitla, aquí en Oaxaca, México, hay 2 Nuevos Testamentos que están ahí ya publicados que tienen exceso de préstamos. Entonces, cuando uno abre así el Nuevo Testamento y lee en esa página donde uno abre así el Nuevo Testamento, pueden haber hasta 20 préstamos. Yo creo que eso no debe de hacerse. Hay que buscar en la medida de lo posible los términos en el idioma que se está traduciendo y no usar préstamo. A veces el préstamo es necesario. Por ejemplo, por decirlo de alguna manera, si ya, por ejemplo, en el idioma de ustedes, todo el mundo sabe que es un apóstol, por decir algo, y se menciona la palabra apóstol siempre, entonces no hay que inventar una frase descriptiva para decir que es apóstol porque ya todo el mundo sabe. Entonces esa palabra se admite como un préstamo. Pero a veces algunos traductores, ay, pero ¿cómo digo tal término? Que eso está muy difícil, no sé cómo explicarlo, no sé qué palabra. Pongámoslo de una vez así en español. ¿Ve? A veces el préstamo es la vía fácil para algo y creo que debemos evitar esta vía fácil, o sea, no abusar, solo poner los préstamos que son absolutamente necesarios para la buena comprensión, ¿verdad? ¿Puedo Entonces, decir algo, Marilyn? Que he ¿cómo? notado con nuestro equipo. A veces hay confusión entre préstamos de la Biblia y préstamos del español en la lengua, porque las lenguas de México están en contacto con el español por muchos, muchos años. Entonces es natural que algunas palabras en sus lenguas tienen su origen en español. Puede ser Sí, que la palabra para caballo tiene origen en español, pero ahora es parte de su lengua porque ha cambiado la sí, pronunciación, toda la gente reconoce esa palabra. Entonces, no hay que quitar de la Biblia cada no, palabra que tiene su origen en español, porque es sí, natural que sus lenguas tienen palabras, tienen vocabulario que viene de español. Por ejemplo, correcto. cuando traducieron Jonás, la palabra para barco en Mepa es barcú, pero no querían usarlo porque dicen, no, es préstamo. Entonces inventaron una frase muy larguísima como pedazo de madera que va encima del agua y querían usar esto y Ya, es muy pesado. Entonces no hay problema en usar las palabras en su lengua que viene de español, pero lo que estamos diciendo es que cuando hay un vocabulario bíblico como apóstolo, como santificación, circuncisión, que no, la gente no conoce esas palabras en español, ni en griego, ni en hebreo. Entonces hay que buscar una manera de expresarlo en la lengua con las palabras de la lengua. Pero no queremos decir que cada palabra que tiene alguna relación con español es malo. No es cierto. es cierto, es cierto. Por ejemplo, nosotros en zapoteco se dice donde yo estoy burro. No se dice burro con O, sino con U, burro. Entonces así lo ponemos. O los zapotecos de los valles, algunos dicen bur, le quitan la vocal al final, bur. Pues esa es la que se pone. Porque eso es lo que nosotros llamamos en lingüística asimilación. Ya la palabra se asimiló al idioma.
Entonces, si la palabra ya está asimilada en el idioma, inclusive se usa la pronunciación de cómo se habla en el idioma, como por ejemplo burro, ¿verdad? Ya está asimilada la palabra, entonces no hay que cambiarla. Eso es muy cierto, sí. Bueno, entonces, algunas ideas que pueden ser desconocidas. Bueno, costumbres puede ser lavar los pies de un visitante. Pues aquí nosotros, pues nadie hace eso. Sería muy extraño que alguien nos visite y nos lave los pies, ¿verdad? Decimos, ¿qué le pasa a este? Pero en aquel tiempo sí se usaba, recuerden que los caminos estaban llenos de polvo, la gente venía horas de horas caminando, o en camellos, eran viajes de semanas a veces, entonces lavar los pies era muy refrescante, la cortesía de nosotros ahorita en general es, siéntese y qué quiere tomar, o le ofrecemos algo de tomar. Normalmente eso es una cortesía, digamos, normal en estos tiempos. Hacer sentar a la persona y darle algo de tomar. En aquel tiempo la cortesía era lavar los pies, ¿sí? O una costumbre que me hizo gracia, esa sí le voy a decirlo, que me hizo gracia cuando yo llegué a México, porque en Costa Rica nadie descansa en el techo de la casa. Pero en México sí también se hace porque los techos son planos. También vi en Perú en algunos lugares techos planos. Entonces aquí en México la gente tiende ropa allá arriba, descansa arriba, el perro. Entonces uno va caminando por la calle, oye un perro ladrando allá arriba. Para mí eso era una costumbre desconocida, siendo que vivo muy cerca de México, ¿verdad? Pero en Costa Rica no tenemos casas de techo plano y entonces los techos son así aquí en México dicen dos aguas, techos así como con pico, ¿verdad? Y entonces descansar en el techo de una casa en Costa Rica no se puede. Entonces es una idea muy desconocida para nosotros, pero no tan desconocida, por ejemplo, en México. El medio ambiente, bueno, el medio ambiente nos da una vegetación diferente, animales diferentes, suelos diferentes, puede ser desierto, puede ser la sierra, puede ser selva. Entonces, dependiendo de donde viva la gente, estas cosas cambian, el tipo de animal y el tipo de vegetación, ¿verdad? También monedas y medidas, talento, denario, libra, litro, estadio. Algunos de esos son muy desconocidos. A veces se dice ciclo también en la Biblia. Entonces debemos de saber cuánto mide un estadio. A veces es mejor traducirlo a metros, que es lo que usamos, que no decir tantos estadios, porque estadio la gente se imagina en el estadio fútbol, ¿verdad? También accesorios o cosas que se usan en la vestimenta como corona, yelmo, efod. Bueno, hay cosas de esas que sí conocemos cierto tipo de corona, pero tal vez no las coronas que se usaban en aquel tiempo. Entonces, todas estas cosas hay que estudiarlas, hay que analizarlas, hay que investigarlas para traducir bien, porque recordemos una cosa que es muy importante. Si ustedes no investigan una palabra y se imaginan que eso significa eso, entonces van a traducir mal. Yo he escuchado, una vez estábamos en la iglesia y se estaba dando un estudio bíblico y salió aquel versículo que dice, tus lagares rebosarán de mosto. Entonces la persona que está dando el estudio bíblico pregunta, ¿qué es un lagar? Y una señora contestó, una cría de lagartos. Claro, todos nos reímos porque la señora estaba muy equivocada y en realidad fue gracioso, no era burla, sino fue muy gracioso oír que ella pensaba que un lagar era una cría de lagartos y no, de ninguna manera, eso no era. Entonces, hay que tener mucho cuidado, entender bien qué significa una palabra para poderla traducir bien, porque si no, la traducción nos va a salir mal. También se pueden usar frases descriptivas. Jardinero, persona que cuida un jardín. Levadura, lo que hace hinchar la masa del pan
no sé si hinchar es la mejor palabra para ustedes, pero lo que hace crecer la masa del pan, ¿verdad? Lobo, un animal salvaje y feroz. Hay gente que dice, sí, pero es que el tigre y el león también son animales salvajes y feroces. Pero son solo ejemplos, ¿verdad? De cómo se pueden hacer frases descriptivas cuando encontramos una palabra y que debemos de traducirla. Levantaron anclas, levantaron los fierros pesados que evitan que el bote se mueva de donde está en el mar. Claro, queda muy largo también, ¿verdad? El trono puede traducirse como asiento del que manda, pastor, persona que cuida las ovejas o que cuida animales. Entonces, esos son ejemplos de frases descriptivas. Generalmente, a veces se usa para circuncisión una frase descriptiva breve y lo que se puede hacer es poner en un glosario al final del Nuevo Testamento qué significa exactamente, porque si se pone dentro del texto bíblico que es la circuncisión, puede escandalizar a algunas personas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo explicamos las cosas también. Bueno, esto es sobre términos desconocidos, no estoy terminando la clase todavía, porque vamos a entrar en otro tema. Voy a compartir otra pantalla y después al final vamos a hacer unas prácticas para sobre estos temas. Y es sobre sustantivos abstractos. Yo creo que todos ustedes sabrán, porque todos estuvieron en la escuela primaria, ¿verdad? Y otros en secundaria y más, ¿qué es un sustantivo? Sustantivo solito, sin abstracto. Sustantivo. Sustantivo es todo lo que nosotros podemos ver en nuestro entorno. Entonces yo estoy aquí en una sala, aquí puedo ver allá en una mesa hay frutas, hay silla, hay unos adornos, hay una lámpara aquí arriba, la luz, bueno, un montón de cosas puedo ver. Esos son sustantivos. Pero entonces vamos a ver la diferencia entre un sustantivo común y un sustantivo abstracto. Entonces, el sustantivo también se le conoce como nombre, se puede decir el nombre. Se usa para nombrar personas, animales, cosas, entre otros. En general, todo lo que se puede ver y tocar se denomina sustantivo. Presten atención a esto, todo lo que se puede ver y tocar, aunque no todo lo que... Algún sustantivo puede ser que no se vea y no se toque también. Y ahorita les explico. Por ejemplo, aquí estas fotos que ustedes están viendo, todo esto es sustantivo. La primera foto tiene estrellas que se ven muy pequeñitas, pero son estrellas. Si uno tuviera un telescopio, las ve más grandes. Esos son sustantivos. Todos los astros celestes, el sol, la luna, puede ser la lluvia, nubes, árboles, todo lo que ustedes ven en esas fotos son sustantivos. En la foto de abajo vemos un montón de cosas, yo siento es un desorden terrible, ¿verdad? Todo lo que se esté ahí viendo son sustantivos. Pero ustedes ven ahí un esqueleto y eso es lo que yo quería ver. Nosotros nunca vemos ni tocamos las partes de nuestro cuerpo que están adentro, como el hígado, los pulmones, los intestinos, ¿verdad? Pero sí ahí están, son tangibles. Si a ustedes le hacen una radiografía, puede ver sus costillas, por ejemplo. O su rodilla o los huesos de la pierna o del brazo. Entonces, esos son sustantivos. O tenemos también moléculas, átomos, estas cositas pequeñitas o los virus que tanto nos hizo sufrir en estos 2 años pasados. Esas son cosas que no vemos, pero son sustantivos porque existen y ahí están, ¿verdad? Todo eso es sustantivo. Entonces, los sustantivos concretos son los que se usan para nombrar lo que puede percibirse con los sentidos, oído, manos, ojos, nariz. O sea, oler una cosa, o sea, se huele la comida. Entonces, eso es sustantivo. Lo vemos con los ojos, todo lo que vemos es sustantivo. Lo que podemos tocar con las manos es sustantivo. Lo que podemos escuchar
son sustantivos. Entonces, alguna gente como que se equivoca y dice, bueno, el viento no es sustantivo porque no lo vemos. Sí, sí es sustantivo porque el viento o el aire es algo real y tal vez no lo vemos, pero sí lo podemos sentir. Si se viene un ventolero, ¿verdad? Bueno, a veces se elevan hasta las casas, ¿verdad? Si hay un tornado o algo así. Entonces, estas cosas son, aunque, digamos, el viento se puede sentir en la cara, por decir algo, pero no lo podemos ver, sigue siendo sustantivo. Hay otros sustantivos que son imaginarios, por ejemplo, los personajes de películas como Batman, Superman y todos esos, también los nombramos como sustantivos, aunque son imaginarios, los vemos en la televisión. Entonces, aquí hay otro ejemplo de sustantivos, ¿verdad? Concretos, que los podemos ver. Podemos ver montañas, animales, la tierra, el sol, flores, vegetales, bueno, comida. Y el perrito, ¿verdad? Todo eso son sustantivos. También sustantivos es nombres. Luis, José, María, todos los nombres también son sustantivos. Ahora, explicando esto, ¿qué es un sustantivo? Debemos de venir a qué es un sustantivo abstracto. No se pueden representar como objetos concretos, porque hacen referencia a cualidades, emociones, ideas, sentimientos y no se perciben por los sentidos. O sea, yo no puedo ver un sentimiento, yo no puedo ver una emoción, yo ni la puedo tal vez a veces casi ni dibujar, ¿verdad? Se perciben, o sea, se perciben en la mente. Tenemos la idea de estos sentimientos, de estas emociones, pero no es algo tangible, no es algo que yo puedo, digamos, agarrar con mis manos, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes pueden percibir algún sentimiento en estas fotos. ¿Alguien puede decirme alguno? Alguien dijo algo, pero no escuché bien. Sacerdote, de repente. Estoy pensando más en sentimientos o en emociones. ¿Qué refleja la cara de las personas que están ahí o esta acción de señalar con el dedo a una persona y en la forma en que está la persona? Tristeza, burla, alegría. Culpabilidad. ¿Qué más? Puede ser fracaso, frustración. Sí. O puede ser odio, odian tanto a esa persona que le están señalando con odio. Entonces, ven, esas palabras que ustedes mencionaron, frustración, tristeza, alegría, enojo, culpabilidad, esos son sustantivos abstractos. O sea, no podemos tener en la mano la culpabilidad como si podemos tener una naranja. Ve, un sustantivo concreto se puede tocar, se puede palpar, pero los sentimientos no. Entonces, esos son los sustantivos abstractos. Esas emociones que pueden ser bonitas o no tan bonitas como la tristeza, la frustración, el odio, el enojo, ese tipo de cosas, pero también puede ser la alegría, felicidad, emoción, bueno, un montón más. Ese tipo de emociones o sentimientos son lo que nosotros le llamamos sustantivos abstractos. Ahora, ¿por qué se llaman sustantivos? Porque funcionan como sustantivos en una oración gramatical. Por ejemplo, nosotros podemos decir la alegría de aquella persona contagiada. Entonces, la alegría es el sujeto de la oración, ¿verdad? Digamos. Entonces, y pueden usarse en español, se usan artículos, la alegría, el enojo. En algunos idiomas de ustedes no tienen artículos, ¿verdad? Pero digamos, en español sí tienen masculino y femenino, en otros idiomas tienen masculino, femenino y neutro, ¿verdad? Otros no tienen, pero el sustantivo abstracto funciona como un sustantivo dentro de la oración, ¿verdad?
Los verbos en infinitivo en español, como el querer, el mentir, todos los que terminan en ar, ir, pueden funcionar como sustantivos abstractos también, ¿verdad? Entonces, sustantivos abstractos que indican acción, amor, esperanza, perdón, gozo, porque hay que hacer algo, o sea, es una acción, se hace algo. Yo tengo que perdonar, entonces yo tengo que decidir perdonar, ¿verdad? También son atributos o características como bondad, paz, omnipotencia, todo eso puede ser un sustantivo abstracto. Ahora, el problema, o sea, ¿por qué estamos tocando este tema? Porque en algunos idiomas de ustedes no tienen sustantivos abstractos. No se puede decir amor, no se puede decir esperanza, no se puede decir perdón. Entonces, ¿cómo traducir los sustantivos abstractos? Eso es lo que estamos viendo ahorita. Ahora, esto a veces es un poquito como difícil de asimilar, pero poco a poco se va a ir entendiendo. Yo no sé el quechua si tendrá sustantivos abstractos o no, pero aquí las lenguas otomangues, por ejemplo, que son el zapoteco, el mixteco, el chatino, esas son lenguas otomangues que están aquí en este curso representadas. Yo no sé el náhuatl si tendrá sustantivos abstractos, pero las lenguas otomangues no, en general no tienen. Entonces hay que buscar la manera de traducirlos, ¿verdad? ¿Qué hacer con los sustantivos abstractos? Bueno, los sustantivos abstractos que indican acción y se pueden traducir o expresar como verbos. Ya no como sustantivos, sino que son verbos. Recuerde que normalmente los verbos indican acción. Alguien hace algo. Entonces, estos conceptos abstractos, si no tienen la palabra en su idioma, deben traducirse como verbos. Entonces, en Hechos 4:12, donde dice, en ningún otro hay salvación, habría que traducirlo a algo parecido a, no hay nadie más que pueda salvarnos. ¿Verdad? En Hechos 4:12 está hablando de Jesucristo. Entonces, no hay nadie más que pueda salvarnos. Esto de salvarnos es un verbo. La palabra salvación es un sustantivo, pero salvar o salvarnos es un verbo. Entonces hay que hacer la transformación de un sustantivo a un verbo para poderlo traducir. Hechos 26:18. Para que reciban perdón de pecados. Puede ser que en su idioma no se pueda usar esta expresión perdón de pecados. ¿Por qué? Porque perdón es un sustantivo abstracto. Entonces, probablemente usted tenga que traducir que Dios perdone sus pecados. ¿Ya? Se transforma de sustantivo a verbo. ¿Sí? Vayan pensando en su idioma si tienen sustantivos abstractos o si no tienen. Porque si no tienen, deben transformar el sustantivo abstracto en un verbo. Ahora, sabemos que cuando hay acción necesitamos decir quién o qué participa en dicha acción. A eso se le llama participantes. Participantes son las personas o cosas que toman parte en una acción. Entonces, sus elegidos. Dios habla a veces de sus elegidos. ¿Cómo se puede traducir? Bueno, la acción es elegir. Los elegidos son la gente que Dios eligió. Entonces, la acción es elegir. Dios tomó la acción de elegir a las personas. ¿Quiénes son los participantes? Dios y la gente. Entonces, elegido, que es se puede tomar como una cualidad, ¿verdad? Hay que transformarla a verbo y entonces decir la gente que Dios eligió. Entonces, un sustantivo abstracto muy común en la Biblia es fe. Fe también, usted no puede agarrar la fe con la mano y tenerla aquí, ¿verdad? Y llevarse la fe en su mano para otro lugar, no. Por eso es que es abstracto. Si lo expresamos con un verbo, debemos tener cuidado. Primero, porque fe puede significar diferentes cosas dependiendo del contexto en que se diga. Pero en general, podríamos usar el siguiente verbo: creer.
Entonces, ¿creer en quién o en qué? Creer en Dios, creer en Jesús. Entonces, yo creo en Dios. La gente cree en Dios. Ya se transformó la palabra fe en creer y creer es un verbo. Ahora, como les digo, eso es solo un ejemplo sencillo porque fe puede significar, ustedes después cuando ya vayan traduciendo más, pueden hacer y en Paratext, que es el programa que se usa para la traducción, tiene un lugar donde se ponen los términos clave, los términos bíblicos o vocablos bíblicos también le llaman. Entonces ustedes ya van a decidir cómo van a traducir estos términos dependiendo del contexto en que se diga, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mundo, por lo menos tiene 3 significados en la Biblia, por decir algo, ¿verdad? Ahora quisiera hacer ver, mayormente para los zapotecos, yo no sé si el chatino o el mixteco tendrá esto, pero el zapoteco sí, y Meinardo si me ayuda también, porque Meinardo, creo que también no tiene en el zapoteco. Nosotros, sí podemos tenemos una partícula que en el zapoteco de Aloapan es el la, en otros es como yel, gal o algo así. Gal puede ser, no sé Meinardo cómo es que lo dice, pero en otros zapotecos, por ahí hay esa palabrita, nosotros decimos el la. Entonces, si se coge esta partícula ella y se le adjunta a un verbo, da un sustantivo abstracto. Entonces, el larun, run, no es run, no, es run. Con ella se juntan las dos y significa costumbre. Ella con uti, como murió, uti. El uti ya quitan la A, ¿verdad? Hay una contracción ahí porque se juntaron 2 vocales, entonces ellos normalmente dicen el uti murió, uti es murió, entonces muerte con ella, ¿verdad? Entonces ya se transforma en sustantivo abstracto muerte. El larien, rien significa o escuchar o también obedecer, pero el larien junto significa conocimiento. Entonces, no sé, Meinardo, si me puede, por favor, decir cuál es la palabra que ustedes usan, la palabrita que... Es que Joaquín sí se la sabe, pero Joaquín no está aquí. Bueno, lo puse en el chat, usamos la palabra equiel. Ah, lo puse en el chat, es que yo me emociono viendo... Ah, bueno, voy a verlo. Ah, ya, sí. Entonces, para que los de Teotitlán, los de Huilá y de... ¿Cuál es? San Francisco Solotepec, que están aquí, zapotecos, vayan pensando que es una palabra parecida a esa. Como dice aquí, no se aplica a todos los verbos, sino a una clase. Entonces, puede ser que ustedes tengan eso. Bueno, estoy casi segura que sí lo tienen, porque Joaquín, que es de San Juan de la Vía, lo tiene, que es muy cercano a Teotitlán. O en el Mixteco de Iztayuta usamos cha para nominalizar. Y pues, no sé, entonces el chatino podría existir enda en el zapoteco del Istmo. Muy bien. El chatino podría existir la alta posibilidad de que lo tengan también. Bueno, entonces yo no sé los otros idiomas, si el náhuatl o el quechua tendrá algo parecido, pero como les digo, entonces las lenguas otomangue, no sé si todas tendrán esta cuestión, pero entonces en algunos verbos, en algunos sustantivos abstractos, sí el mixteco y el zapoteco puede poder hacer un sustantivo abstracto, ¿verdad? Yo sé que esto es un poquito complicado, puedo volverlo a explicar o me preguntan después en la tarde también sobre este tema. Vamos entonces ahora a tener un descansito para entonces yo les mandé en la mañana una hoja con ejercicios. También en algunos casos se puede usar un palabra para hacer un sustantivo abstracto. Ah, qué bonito. Muy bien. Bueno, entonces vamos a descansar aquí y
regresamos para hacer los ejercicios. ¿Está bien?